¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del Grupo Atlas, el segmento de Fisiopatología. En esta oportunidad vamos a hablar de todos los temas relacionados a la nefrología, tratando de unificar la fisiopatología con la clínica y el tratamiento de las diferentes patologías más importantes que debemos conocer en lo que es el tema de nefrología. Mi nombre es Sebastián Cebrián, soy médico cirujano y el día de hoy vamos a tocar lo que es falla renal aguda. ¿Qué es la falla renal aguda o insuficiencia renal aguda? También llamado lesión renal aguda o fracaso renal agudo, como quieran. Es un deterioro brusco de la función renal que tiene como factor común la elevación de productos nitrogenados, básicamente urea y creatinina en sangre. Por lo tanto, a esos pacientes yo les voy a tener que medir urea y creatinina. Normalmente se establece en el transcurso de días, de horas o de días. Si aparece en un periodo entre las 3 semanas y los 3 meses, será una insuficiencia renal subaguda. Importante saber que la falla renal es potencialmente reversible. Por lo tanto, yo tengo que utilizar todo el arsenal terapéutico que puedo tener para recuperar la función del riñón, ya que si no lo trato adecuadamente, la falla renal va a terminar en falla renal crónica. Y eso es irreversible. ¿Cómo lo clasifico? ¿O cómo clasifico yo la falla renal? Se han propuesto dos clasificaciones para definir la presencia de la falla renal en los diferentes estadios, bajo este acrónimo que es RIFLE. Por lo tanto, va a haber 5 estadios diferentes de la falla renal. La primera es la R, que es riesgo. Nosotros, para definir lo que es el criterio de RIFLE, vamos a utilizar la creatinina en plasma, el filtrado glomerular y la diuresis del paciente. La R, que es riesgo, nos define que el paciente se va a encontrar en ese estadio cuando la creatinina basal esté aumentada en 1.5% su valor normal, el filtrado glomerular esté en más del 25%, y la diuresis esté en menos de 0.5 mililitros kilo hora, pero por un máximo de 6 horas. Cuando estos valores se incrementan, yo paso al siguiente estadio, que vendría a ser injury, daño o lesión. Cuando yo me encuentro en este estadio, la creatinina está aumentada en 2 veces el valor basal. La fracción glomerular sigue igual, descendida en más del 25%, y la diuresis se mantiene en menos de 0.5 cc kilo hora, pero por un tiempo más largo, 12 horas. Cuando esto se sigue intensificando, yo paso a la F, que es failure, fallo. En el fallo, la creatinina se encuentra elevada en 3 veces el valor basal o esta es mayor de 4 miligramos por decilitro, o hay un aumento brusco en 0.5 miligramos por decilitro. Entonces, si yo tengo un paciente que su basal, digamos, en algún examen de rutina fue de 0.7 y ahora se encuentra en 1.5, eso es el doble nada más, pero hay un aumento brusco de 0.5 miligramos por decilitro de un momento a otro. Entonces, eso también se puede clasificar como falla. Ya recuerden, aumento de 3 veces el valor basal o que la creatinina sea más de 4 miligramos por decilitro. No necesariamente tiene que ser del basal, con que sea más de 4, suficiente, o hay un aumento brusco de 0.5 miligramos por decilitro. Que el paciente haya llegado a la emergencia y le tomamos la creatinina y salió en 1.5, digamos. Y vuelvo a repetir el examen en 2 o 3 horas y yo lo encuentro en 2.7. Eso también ya clasifica como falla. Ya no estaría dentro de riesgo ni dentro de lesión. Eso ya es falla renal. El filtrado glomerular sigue estando en un descenso mayor de 25%, eso no varía en ninguno de los 3 estadios, y la diuresis disminuye en menos de 0,3 mililitros kilo hora por 24 horas o una anuria completa por 12 horas. Si cumple cualquiera de estos criterios, yo lo voy a clasificar en riesgo, injuria o falla. Posteriormente, ya voy a tener una pérdida temporal de la función renal
por más de 4 semanas, eso se va a considerar como pérdida loss, ¿no? La L de loss, pérdida. Y la E viene a ser ya end, final, estadio final. Una falla renal por más de 3 meses, la cual ya es catalogada como insuficiencia renal crónica o pérdida irreversible de la función renal. Existe otra clasificación que no es tan conocida, bueno, es conocida, sí, pero no es tan usada como la de Rifle, que es la clasificación de Akin, que es el Acute Kidney Injury Network, que básicamente elimina el factor del filtrado glomerular y se concentra en la creatinina y en la diuresis. Es lo mismo, los mismos estadios también, pero su aplicación está menos implantada, ya que el Rifle es un poco más conocido y más práctico de utilizar. Entonces esta es la clasificación diagnóstica de Rifle, recuerden, apunten los datos, para clasificar la falla renal, sea aguda, que llega a ser hasta Rifle, subaguda, que vendría a ser la L, y crónica, que ya vendría a ser la E. ¿Cómo voy a clasificar yo la falla renal? Básicamente se puede condicionar a 3 situaciones. La primera es una reducción en la perfusión renal, es decir, en la sangre que llega hacia el glomérulo para finalmente formar el filtrado glomerular. Cuando hay una alteración en la perfusión renal, yo tendré una insuficiencia prerrenal. La segunda, ya vienen a patologías que afectan a todos los componentes de la nefrona: glomérulo, túbulos, intersticiales, o el intersticio. Esto ya vendría a ser una falla renal. Y finalmente, dificultades en la eliminación normal de la orina a través del túbulo colector o a través de algunos canales posteriores, como pueden ser los uréteres, la uretra, incluso la vejiga. Vendría a ser un trastorno obstructivo postrenal. Esa es la clasificación que yo utilizo para clasificar la insuficiencia renal aguda: prerrenal, renal y postrenal. ¿Ok? ¿Cómo voy a comenzar con la insuficiencia prerrenal? La insuficiencia prerrenal, ¿qué debemos conocer? Primero, que es la causa más frecuente de falla renal aguda en la comunidad. ¿Ya? El 70% de causas de insuficiencia renal aguda son de etiología prerrenal. ¿Por qué ocurre? Porque el descenso de la fracción plasmática renal, o del flujo plasmático renal, perdón, no puede ser compensado adecuadamente. En condiciones normales se mantiene gracias a la autorregulación, que la vamos a ver en otra diapositiva, pero cuando esto se altera, el flujo plasmático renal disminuye. Al no poder ser compensado, no llega suficiente cantidad de sangre hacia el glomérulo. Se ve, como dijimos, alterada la autorregulación tanto de la angiotensina 2 y de la prostaglandina. ¿Cuándo puede aparecer esta insuficiencia renal aguda prerrenal? Básicamente en 2 situaciones. Uno, cuando el descenso del flujo plasmático renal es tan grave que no se puede autocompensar. Es decir, la cantidad de sangre que le llega al glomérulo es tan baja que los mecanismos de autocompensación no son suficientes para elevar esa cantidad de volemia que le llega normalmente al riñón. ¿Qué casos tenemos? Hipovolemia. ¿Qué causas puede tener de hipovolemia un paciente? Deshidratación, por ejemplo, diarreas profusas, disentéricas, o cuadros de cólera, como hubo en los años 90, la epidemia de cólera, generaban hipovolemia. ¿Ok? Pacientes con hiperemesis gravídica severa, con trastorno de sensorio, deshidratación severa también por trastornos neurológicos, entre otras cosas. ¿Qué otras causas de hemorragia, de hipovolemias tenemos? Hemorragias también, como por ejemplo sangrado por un accidente de tránsito. En el caso de deshidratación también puede ser a través de la piel, a través de las quemaduras generalmente más de 30% del cuerpo.
Y otra causa de hipovolemia son situaciones de tercer espacio, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, malnutrición, entre otras cosas. Entonces eso va a ser una primera causa para que disminuya el flujo plasmático renal. No hay suficiente volumen de sangre, no le puede enviar obviamente al riñón esa cantidad que debería. Un descenso de gasto cardíaco, segunda causa. ¿Por qué? Porque las alteraciones en la contractibilidad del ventrículo izquierdo o en su dificultad del llenado disminuyen el gasto cardíaco. Al disminuir el gasto cardíaco hay menor porcentaje o menor volumen de sangre que le llega al riñón. Por ejemplo, un infarto de miocardio, una arritmia, un taponamiento pericárdico o una insuficiencia cardíaca. Aunque bueno, la insuficiencia cardíaca genera hipovolemia. En caso del descenso de gasto cardíaco, las etiologías que hemos dado: infarto de miocardio, arritmias y taponamiento pericárdico, como ejemplos más significativos. Otras son la vasodilatación sistémica, como cuál, ejemplo clave, shock séptico. El shock séptico lo que hace es generar una vasodilatación. Al estimularla, el receptor de endotelina ligado a bacterias, sobre todo gram negativas. ¿Ya? Eso va a generar vasodilatación. Al haber vasodilatación hay una disminución de la resistencia vascular, lo que disminuye la presión arterial. Al disminuir la presión arterial va a disminuir también la cantidad de volumen que llegue hacia el riñón. Y como último ejemplo, vasoconstricción de la arteriola aferente glomerular. Por ejemplo, en preeclampsia, síndrome hepatorrenal, hipercalcemia, entre otros. Al haber una vasoconstricción de la arteriola aferente, disminuye la llegada de sangre hacia el glomérulo, por ende, disminuye el flujo plasmático renal. Esas son las situaciones cuando disminuye el flujo plasmático renal. Ya hemos visto hipovolemia, descenso de gasto cardíaco, vasodilatación sistémica y vasoconstricción de la arteriola aferente. Otra es cuando se ve alterada la autorregulación de la angiotensina 2 y las prostaglandinas. Y para eso tenemos que ver este gráfico, donde tenemos acá la arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola eferente. ¿De acuerdo? La arteriola aferente y eferente tienen reguladores. Nos acordamos con esta mnemotecnia, o EPA. La arteriola aferente va a estar regulada por el óxido nítrico y por la endotelina. Y la eferente por las prostaglandinas y por la angiotensina. Entonces, siempre va a haber un vasodilatador y un vasoconstrictor predominante en cada lado. Óxido nítrico, vasodilatador, prostaglandina vasodilatadora, endotelina vasoconstrictora, angiotensina vasoconstrictora. ¿Qué pasa cuando normalmente yo tengo una disminución del flujo plasmático? Va a haber vasodilatación del aferente y vasoconstricción del eferente para que le pueda llegar más sangre y se quede esta sangre en el glomérulo. Pero ¿qué pasa si yo la altero? Por ejemplo, en hipovolemia, ¿no? ¿Qué pasa si yo la altero con medicamentos? Con los inhibidores del receptor de angiotensina tipo 2 o con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Cuando yo utilizo los bloqueadores del receptor de angiotensina 2, estoy eliminando el vasoconstrictor acá. No hay vasoconstrictor, la sangre sigue circulando rápidamente por la eferente y no le da tiempo al glomérulo de filtrarla. Entonces, se altera la autorregulación. Los YECAS también. Cuando yo utilizo YECAS, ¿qué estoy eliminando? Cuando yo uso YECAS, estoy eliminando la acción de la angiotensina. Porque no estoy formando y no la estoy llegando a formar. Y en el caso de los AINES de por sí ya están contraindicados. Hemos visto que son nefrotóxicos. ¿Por qué? ¿Qué hace el AINE? Inhibe la acción de las prostaglandinas. Al inhibir la acción de las prostaglandinas, no hay vasodilatación. Entonces no va a haber un mecanismo de autorregulación para que la sangre siga circulando. En el caso de la eferente, la hipovolemia, ¿ya? Entonces,
Debemos recordar que básicamente las causas de autorregulación alterada generalmente son generadas por medicamentos, IECAS, AINES o BRAD tipo 2. Fisiopatológicamente, en la ira prerrenal, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir un aumento de la angiotensina 2. La angiotensina 2 va a inducir la reabsorción de sodio, potasio, cloro, bicarbonato, agua y urea. Miren este dato interesante, se reabsorbe urea acá. ¿Qué pasa cuando se reabsorbe urea? Normalmente nosotros hemos visto que los marcadores renales son urea y creatinina en plasma. Entonces, cuando yo le tomo urea a un paciente, deberían ir casi a la par, es decir, si la urea aumenta un 15%, la creatinina también un 15% y valores similares. Pero ya que se reabsorbe urea a través del aumento de la angiotensina 2 para justamente ver este mecanismo de autorregulación cuando hay, por ejemplo, hipovolemia, se va a reabsorber más urea que creatinina y por ende en sangre va a ocurrir un aumento de urea plasmática con respecto a un aumento de creatinina. En cambio, en otros tipos de insuficiencia renal, sea la renal o la postrenal, el descenso del filtrado glomerular condiciona una elevación proporcional de urea y de creatinina. Es decir, van a la par, como hemos explicado anteriormente. ¿Qué otro mecanismo se genera? Aumento de aldosterona para estimular la reabsorción de sodio. Por lo tanto, si yo reabsorbo un montón de sodio, cuando yo mide el sodio en orina, este va a estar disminuido. Y eso es un valor diagnóstico de laboratorio de prerrenal. Sodio en orina menor de 20 miliequivalentes por litro. Si yo estoy reabsorbiendo todo el sodio, si yo hago una proporción entre lo que reabsorbo y excreto, eso es la excreción fraccional de sodio en orina. Y eso va a ser menor del 1%. Eso también es un valor de laboratorio. Entonces recordemos en la ira prerrenal que hay, como la prerrenal es antes del riñón, entonces todo va a ser menor de sodio menos de 20 y excreción fraccionada de sodio menos de 1%. ¿Ya? Como mnemotecnia para que lo recuerde. Y como último cambio fisiopatológico hay un aumento de la hormona antidiurética. Va a retener agua libre en el túbulo colector. Por lo tanto, va a haber una orina concentrada, oliguria. ¿Para qué existen todos estos tres mecanismos? Para elevar la cantidad de volumen que está ocurriendo, que está generando justamente la falla renal. El cuerpo lo sensa como que no hay suficiente volumen sangre que le está llegando al glomérulo. Entonces tengo que reabsorber un montón de agua. Eso con respecto a la fisiopatología. Antes de entrar a hablar a ira renal, vamos a hablar un poco de su clínica. Básicamente el paciente se va a encontrar deshidratado, con sepsis o insuficiencia cardíaca, o la etiología que esté generando esa falla renal va a presentar una insuficiencia renal oligúrica, y hemos visto la razón por el aumento del ADH, con elevación de urea y creatinina, pero más urea que creatinina. Y con la orina concentrada, sodio menos de 20, fracción menos de 1 y una osmolaridad más de 500. Esos son los valores que nos van a ayudar con el diagnóstico de la ira prerrenal. ¿Cuál sería el tratamiento en ese paciente? Para empezar, tratar la causa de fondo. Si tiene una sepsis, si es volumen, reponer volumen, si es deshidratación, reponer líquidos, fluidos, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente tenemos que tratarla lo más rápido posible porque esta es una de las más comunes, pero también es una de las más fácilmente reversibles dependiendo de la etiología. Y si no la tratamos a tiempo, puede evolucionar incluso una necrosis tubular aguda. En tratamiento tratar con volumen, como les dije, en casos de, por ejemplo, sangrado, en casos de deshidratación. Y monitorizar al paciente de que no tengan alguna alteración hidroelectrolítica producto de esta pérdida de volumen. ¿Qué más debemos? En el caso de que tenga un tercer espacio, por ejemplo, como insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, síndrome nefrótico, etc., tenemos que más bien disminuir el volumen intravascular. No, mejor dicho, está disminuido el volumen intravascular. Entonces tenemos que forzar la diuresis con furosemida, dosis alta. La furosemida
viene de 20 miligramos, tenemos que dar la dosis elevada, 120 a 240 miligramos. Y luego una dosis de mantenimiento. Es decir, forzar la diuresis. Como se trata normalmente cuadros de insuficiencia cardíaca, de edema agudo de pulmón, de síndrome nefrótico, de ascitis, generalmente se tratan con furosemida. Y cuando hay disminución del gasto cardíaco, por arritmias o por taponamiento, tenemos que tratar con fármacos que aumenten la contractibilidad, inotropos positivos. ¿Ok? Si el paciente tiene síntomas congestivos, por ejemplo, una arritmia que está haciendo insuficiencia cardíaca o un taponamiento, y no responde a los inotropos, se puede añadir furosemida endovenosa. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a entrar a hablar de insuficiencia renal aguda renal. Básicamente, necrosis tubular aguda. Representa una lesión directa del túbulo. Esa es su primera etiología. Básicamente representa el 20% de la falla renal en la comunidad, pero intrahospitalariamente es la causa más importante. Eso recuérdenlo porque a veces se ponen especiales. ¿Cuál es la causa de IRA o de insuficiencia renal aguda intrahospitalaria? La más frecuente. Tú solamente te acordabas que era la prerrenal, no te acordabas en qué situación y gritas prerrenal y quedas mal. La renal es la causa intrahospitalaria más frecuente. ¿Ya? ¿Qué etiología tenemos de la IRA renal? La lesión directa del túbulo. Puede ser isquémica, como consecuencia de cualquier tipo de falla prerrenal que no fue corregida a tiempo, o puede ser tóxica, debido a tóxicos ya sea endógenos o exógenos. Los endógenos, hemoglobina por ejemplo, en una hemólisis muy intensa, mioglobina en el caso de rhabdomiólisis o bilirrubina en el caso de colestasis. Y los exógenos básicamente son fármacos, generalmente contrastes yodados, antibióticos como aminoglicósidos o glicopéptidos, algunos anestésicos, los AINES, causa importante, ¿no? Y bueno, ya algunos productos industriales, disolventes, mercurio, plomo, etc. Entonces, estas causas van a ser lesión directa, van a atacar directamente al túbulo renal. Y tenemos también lesiones indirectas del túbulo, que generalmente son secundarias a lesiones debidos a otras patologías que afectan el parénquima renal. Glomerular, glomerulopatías primarias y secundarias, o glomerulonefritis primaria y secundaria. Vascular, como por ejemplo vasculitis, puede ser vasculitis, la panarteritis nodosa, puede ser glomerulomatosis de Wegener, entre otras vasculitis que existen. Ateroembolismo, trombosis de grandes vasos, coagulación intravascular diseminada, entre otras. Y túbulo-intersticiales, acá ya es una etiología medio rara, es la nefropatía túbulo-intersticial inmunoalérgica. No es importante que lo recuerden, no es una patología tan común, pero puede ser causa de ira renal por lesión indirecta. Y finalmente tenemos la obstrucción intratubular, que puede ser por ácido úrico o por la proteína de Benz-Jones, que suele aparecer en cuadros de leucemias, o de mielomas, mejor dicho, y fármacos como indinavir o sulfonamidas. Entonces, estas son las tres causas: lesión indirecta, directa y obstrucción intratubular. ¿Cómo es la fisiopatología de la ira renal? La isquemia va a producir una menor presión capilar y eso va a predisponer a un flujo tubular lento. La necrosis celular tóxica o isquémica produce que se desprendan las células tubulares de esta membrana basal, caen al interior de la luz y estos detritos obstruyen la luz, aumentan la presión intraluminal de manera retrógrada, es decir, aumentan la presión de los túbulos a través del asa de Henle, túbulo proximal y todo lo demás, llegan a la cápsula de Bowman. Al aumentar la presión de la cápsula de Bowman, se frena el filtrado. Y se va a seguir potenciando esta falla renal. La clínica básicamente se instaura en 3 estadios: la instauración, el mantenimiento y la resolución.
Bueno, es lo que habíamos hablado, se frena el filtrado, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? El diagnóstico generalmente suele ser lo opuesto a lo que tiene la prerrenal. Como habíamos visto, ¿qué diagnóstico laboratorial teníamos acá? Una fracción de sodio, una sodio en orina menos de 20, un porcentaje de fracción de sodio menos de 1 y una osmolaridad mayor de 500. Una relación, de urea creatinina más de 40, como hemos dicho, en la prerrenal se reabsorbe más urea, entre otras. Pero lo más importante son las de sodio, la osmolaridad y la excreción fraccionada de sodio. Cuando esto no aparece, es decir, cuando aparece un sodio en orina más de 20, una excreción más de 1, una osmolaridad menos de 350, podemos investigar una causa renal, ¿ya? O posrenal también puede ser. Hay casos que pueden aparecer alguno de estos valores. Entonces, este es básicamente el diagnóstico diferencial que tenemos que tener entre la ira prerrenal y la ira renal. Pero tengo causas, o habrá alguna causa de falla renal parenquimatosa o renal con fracción excretada menos de 1 y sodio menos de 20, sí. Voy a tener algunas, como justamente la lesión directa del túbulo endógena, como puede ser la mioglobina, la hemoglobina y la bilirrubina, los contrastes yodados también, vasculitis de pequeños vasos, ¿no? Puede ser la panarteritis nodosa, y la glomerulonefritis endocapilar posinfecciosa. Generalmente estas cursan con fracción menos de 1 y con sodio menos de 20. Creo que hay una diapositiva que nos explica eso más adelante. Ahí está justamente. Causas de falla renal aguda parenquimatosa con excreción fraccionada de sodio menos de 1 y sodio urinario menos de 20. Glomerulonefritis endocapilar posinfecciosa, vasculitis de pequeños vasos y pigmentos en el riñón. Rhabdomiolisis, hemólisis, colestasis por bilirrubina y contrastes yodados. Recuerden que estos tres eran lesión directa endógena y esta pertenecía a las exógenas. Muy bien. Con el caso de la ira renal, ¿cuál va a ser el tratamiento? Si hay depresión de volumen, tengo que generarle sueroterapia, es decir, fluidoterapia. Voy a monitorizar su volumen infundido y su estado de hidratación. Mientras no se mantenga una buena perfusión, no va a haber un buen filtrado glomerular, por lo tanto se va a mantener. Entonces, lo más importante, mantener el estado de hidratación del paciente. ¿Qué más? Si hay sobrecarga de volumen, más bien tengo que hacer restricción hídrica y administrar furosemida endovenosa. Y tengo que corregir algún trastorno hidroelectrolítico que pueda haber. ¿Cuándo se corrige el bicarbonato? Cuando presenta más de 18 mil equivalentes por litro, menos de 18 mil equivalentes, y el potasio se corrige cuando es mayor a 6. Cuando el paciente no responde al tratamiento sintomático y presenta signos clínicos o alguna alteración de laboratorio que comprometa su vida, se le puede hacer diálisis. ¿Y cuáles son las indicaciones de diálisis en la falla renal aguda? Esto es importante porque esto siempre suelen preguntarle en los hospitales. Una disnea o una sobrecarga de volumen que no responda bien a los diuréticos, falla edema agudo de pulmón, por ejemplo, ¿no? Que es la causa más ya severa. Yo tengo una causa de disnea por un paciente que está con sobrecarga de volumen, le estoy haciendo restricción hídrica, le estoy colocando la furosemida a dosis correcta, pero el paciente sigue con disnea, diálisis. Hipercalemia severa, que no ha respondido al tratamiento médico, le he dado insulina, le he dado nebulización con salbutamol, le he dado cayexalate, el paciente sigue con hipercalemia. Entonces no responde al tratamiento médico, diálisis. Igual, una acidosis metabólica que no responde al tratamiento médico, le estoy dando bicarbonato, sigue mal, diálisis. Y cualquier causa de uremia, encefalopatía urémica, pericarditis urémica, convulsiones, gastritis urémica, entre otras cosas. Básicamente esas son las 4 causas de diálisis
inmediata, sin necesidad de estar primero tratando, primero viendo qué pasa. No, de frente le haces diálisis si tiene esas 4 causas. Tiene su hipercalemia, le das tratamiento un rato, le tomas nuevamente el potasio, sigue en 6 o en 7. Wow, ¿qué tal gallo? Perdón. Sigue en 6 o en 7, diálisis. En el caso de la ira postrenal, también llamada obstructiva, se produce cuando hay una obstrucción brusca de la vía urinaria. Hay un aumento de la presión de orina de modo ascendente, algo así como pasaba en la obstrucción intratubular por los detritus, ¿ya? Y generalmente es la más infrecuente, 10 a 15% en la comunidad, y la mayoría se debe a patología prostática, sea hiperplasia benigna de próstata o sea un adenocarcinoma prostático. Pero tenemos diversas etiologías diferentes: litiasis, coágulos, tumores, estenosis, malformaciones congénitas como riñón en herradura también, vejiga neurogénica, reflujo vesicoureteral, entre otras cosas. Aunque bueno, la disfunción neurógena generalmente es más frecuente en niños, ¿no? Litiasis, coágulos, tumores de adultos. Malacoplaques de niños también, hiperplasia varones, adenocarcinoma prostático adulto mayor, entre otras. Lo más frecuente es hiperplasia y adenocarcinoma, es decir, esta causa es más frecuente en varones. Y va a depender pues de la etiología, de la localización. Mamich intraluminal, intraparietal, compresión extrínseca, disfunción neurógena. Esos generalmente no suelen preguntar, afortunadamente, pero ahí tienen la etiología dependiendo del nivel. La causa más frecuente, esto sí recuerden, de obstrucción unilateral es la litiasis. Y la causa más frecuente de obstrucción bilateral es la hiperplasia de próstata. Como dato. El volumen que yo voy a medir en un paciente con ira postrenal es muy variable. Si la obstrucción es completa, puede haber anuria, pero si es incompleta o unilateral, puede ser una diuresis normal. Incluso cuando hay una fase de descompresión, suele haber incluso poliuria. Entonces la diuresis no me va a ayudar mucho. Básicamente estos pacientes van a tener concentraciones normales de sodio, de potasio, debido a que el urotelio va a actuar como una membrana semipermeable. Su diagnóstico, más que laboratorial, es ecográfico. Para demostrar una dilatación de las vías urinarias, se puede hacer una urografía excretora para ver si es que hay un reflujo, entre otras cosas. Pero a diferencia de la ira renal y prerrenal, el pensar en tomarle urea, creatinina, medir la diuresis, medirle el sodio en orina, no nos va a ayudar mucho. Acá nos ayuda más una ecografía. Por lo tanto, ¿cuál es su tratamiento? La etiología de fondo. Descompresión de la vía urinaria. Sondaje, si la obstrucción es supravesical, puede incluso hacerse un tratamiento dependiendo de la etiología, puede hacerse una nefrostomía percutánea, entre otras cosas. Cuando un paciente va a presentar anuria en una falla renal aguda, es decir, menos de 100 mililitros por día, básicamente es estas causas: uropatía obstructiva infravesical por una patología prostática, o de repente el paciente solo tiene un único riñón funcionante y se obstruye a cualquier nivel, eso también. Uropatía obstructiva intratubular por cadenas ligeras, por calcio, ácido úrico, oxalato, entre otras cosas. Uropatía obstructiva bilateral, puede ser por algún tumor o por fibrosis retroperitoneal. Como ven, la mayoría de causas suelen ser obstructivas, es decir, posrenales, anuria. Necrosis cortical, accidente obstétrico, coagulación intravascular diseminada. Una obstrucción vascular bilateral, como una disección aórtica, o unilateral sobre un único riñón funcionante, como un tromboembolismo. Glomerulonefritis extracapilar rápidamente progresiva, síndrome de Goodpasture, por ejemplo, y una nefritis intersticial inmunolérgica, muy poco habitual, como hemos dicho, no es una causa frecuente, ¿ya? Pero ahí está dentro de la etiología. O si le preguntan anuria en la insuficiencia renal aguda, digan cualquiera de estas causas y van a quedar bien parados. Muy bien, gente.
Como hemos visto, la falla renal aguda no es tan complicada de entender. Espero que les haya servido esta clase. Y ya nos estaremos viendo en un nuevo video. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido. Si tienen alguna duda, escríbanos al Facebook del Grupo Atlas Medical Students, o si no, a nuestro canal de YouTube. Síganos en Facebook, en YouTube. Si no, pueden escribir también a mi Facebook personal, Sebastián Cebrián Guerrero. Gracias por escucharme. Nos estamos viendo en un nuevo video.